Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por aquí? Hola, hola. ¿Cómo andan? Bueno, este vivo improvisado en realidad es para que les quede guardada cierta información, así que voy a ponerme a hablar. Me estuvieron preguntando muchísimo sobre el lenguaje de luz, qué es eso, cómo se entiende, dónde sale, bueno, todas esas cosas, como preguntas frecuentes sobre el lenguaje de luz. Entonces, bueno, quería armar un videíto para que ya quede ahí guardado para los nuevos que se sumen, para los que se sumaron hace poco y están intentando como entender, y también porque hay muchos que están ahí dando sus primeros pasos y nada, seguramente les pueda ayudar esta info. Así que bueno, voy a hablarles un poquito de lo que es el lenguaje de luz, qué significa todo eso, y también voy a hablarles un poquito de por qué se están despertando esas habilidades, vamos a decirle. Bueno, el lenguaje de luz, a mí los seres de luz, ¿no? Estelares y demás me lo explican como piensen en una guitarra. La guitarra como instrumento para que genere el sonido necesita sus cuerdas y su caja de resonancia. ¿Vieron que tiene como un huequito? ¿Sí? Hablemos de una guitarra la común, ¿no? Entonces, esas cuerdas, al manipularlas de cierta manera, generan una vibración, y esa vibración genera una frecuencia, que en esa caja de resonancia se traduce como una nota musical, ¿no? En el conjunto de todas esas variables da por resultado una nota musical, y el conjunto de todas esas notas una canción, ¿no? Bueno, con el lenguaje de luz pasa algo parecido. Ustedes piensen que nosotros tenemos en nuestra garganta cuerdas vocales, que serían como las de la guitarra, y una caja de resonancia, que es ese vacío por el cual nosotros hasta podemos hablar, ¿no? Y cantar cualquier canción. Después vemos si lo hacemos bien o mal, ¿no? Y todo eso, si nos gusta, ¿no? Pero el sonido sale, ¿no? Y sabemos que el sonido tiene una frecuencia, ¿sí? Entonces, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, la física cuántica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? El lenguaje de luz, cuando uno se abre como canal, ¿sí? Vamos a hablarlo desde mí porque lo hablo desde mi experiencia. Cuando yo me abro como canal, me dispongo a hacer como ese instrumento para que esas frecuencias que estoy canalizando las pueda traducir mi cuerpo, en este caso las cuerdas vocales, y para que emitan esa frecuencia, ¿no?, que están emanando. Entonces, no va a ser exactamente igual una frecuencia pleyadiana que una frecuencia de Sirio, que una frecuencia de Arcturus, porque no es lo mismo tocar rock que tocar música clásica y que tocar cualquier otro tipo de ritmo, ¿no? Entonces, entendamos como que las frecuencias estelares, incluso no solamente las frecuencias estelares, sino cualquier ser de luz o frecuencia energética que uno esté canalizando a través del lenguaje de luz, va a tener su esencia única, su propia vibración, y a través de ese lenguaje de luz nosotros vamos a ir emanando esa frecuencia para ayudar a traer eso, ¿no?, traer el cielo a la tierra. Entonces, se le llama lenguaje de luz porque los humanos entendemos que lo que sale de la boca es un lenguaje, ¿sí? Pero en realidad no es un lenguaje en sí mismo, es un lenguaje como simbólico, frecuencial, vibracional. No es un lenguaje literalmente que nosotros podemos traducir
ni que tiene una estructura semántica ni gramática como estamos acostumbrados a estudiar un lenguaje, ¿sí? No lo intentemos entender con el proceso de la mente porque no vamos a poder. Entonces, ¿qué sucede cuando escucho lenguaje de luz? Siempre les digo, abran su corazón, porque la mente no va a entender lo que está diciendo y está bien, porque en realidad lo que se está emitiendo es una información frecuencial. Es como, vieron que a través del Wi-Fi se emiten ondas electromagnéticas. Bueno, acá estamos también emitiendo información a través de estas vibraciones, de este lenguaje, pero no es para que la mente lo entienda. Nosotros no intentamos decodificar qué sucede cuando el Wi-Fi está ahí intercambiando información. Bueno, con esto sucede lo mismo. Nos tendremos que disponer a abrir el corazón y a sentir qué es eso que está llegando a mí y qué pasa conmigo en ese momento, qué pasa conmigo con esa frecuencia, porque por ahí una frecuencia te resuena más que otra, porque por ahí un día te produce emoción, por ahí otro día te relaja mucho, por ahí otro día sentís que te hace una limpieza energética. Somos humanos, no estamos todos los días iguales, no necesitamos todos los días lo mismo, e incluso resonamos más con algunas frecuencias que con otras. Por eso siempre les digo que abran su corazón a esa experiencia, ¿no? Porque incluso muchas veces sucede que, bueno, voy a sumarme a esto porque es pleyadiano. Y tu mente ya se asoció a que lo pleyadiano le gusta. Y por ahí ves otra frecuencia que es, no sé, andromedana, y no te sumás porque decís, no, lo mío es lo pleyadiano, ¿no? Y acá lo que te invita la frecuencia, en realidad la energía, y este año en particular, es a que empecemos a animarnos a desidentificarnos de eso que la mente piensa que es para vos, y que empieces a invitarte a vivir esas nuevas experiencias. Entonces, si siento en mi corazón que tengo que estar en una meditación, en un encuentro o escuchar un video que están hablando el lenguaje de luz, y por más que no lo entienda, por más que que no conozca esa frecuencia, que no sepa mucho de eso, no importa. Si tu corazón, si hay un pulso, si hay un magnetismo que te lleva hacia ese lugar, a vivir esa experiencia, bueno, bienvenido, porque hay algo que en vos va a aflorar de ese encuentro, ¿sí? Y muchas veces eso que aflora al principio es energético, es cuántico, ¿sí? Entonces la mente es como la última que se entera de lo que está sucediendo. Entonces ustedes y esto lo digo por experiencia, no nos cuestionemos tanto eso que energéticamente pide el cuerpo, porque cuando la mente debe entender, va a entender, pero generalmente los procesos energéticos y evolutivos van como antes que la mente, ¿sí? Van más adelantados que la mente, y la mente es la última en enterarse de lo que está sucediendo y en entender. Por eso, si uno espera primero entender, es como que está yendo más lento de lo que tu ser necesita. Si vos empezás a guiarte por eso que tu ser te va pidiendo, por ese pulso, por ese magnetismo, y eso no es ser impulsivo, eso es escucharse, es muy distinto. Pero si empezás a guiarte por ese magnetismo de mi ser necesita esto, y empezás a guiarte por ese proceso, se van a ir despertando cosas en vos que después la mente las va a entender, pero vas a ir siendo más coherente con tu ser. Y esto aplica para el lenguaje de luz y para cualquier otra, lo que los humanos llaman dones, ¿no? Que en realidad básicamente son habilidades que están intrínsecamente en el ser humano desde los principios de los tiempos, como respirar. Nada más que, como no lo hemos potenciado, están ahí a un costado esperando a que le pongamos foco a eso. Y cuando hablo de eso es, por ejemplo, aprender a canalizar y aprender a gestionar nuestro canal, porque canalizar somos todos canales. El tema es que somos todos canales de distinta manera. Entonces, si uno no se conoce y no se escucha, queremos hacer lo que al otro le sale y no haces lo que tenés que hacer vos. Por eso les digo que se escuchen, porque nadie va a tener el manual de cómo vos tenés que canalizar. Luego,
También se está despertando mucho la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisintiencia, es decir, clariaudiencia, escucho otras frecuencias, otras voces, como eso cuando se empieza a despertar es como un zumbidito en los oídos o un pitido, no permanente, ¿no? Si es algo permanente, ya ahí hay otra cosa, pero el tema de la clarividencia, de empezar a ver como holográficamente o como que pasa una película a veces con los ojos abiertos o con los ojos cerrados y empezamos a ver, ¿no? Y esa es una manera de canalizar también. La clarisintiencia, siento todo y a veces están estas cosas de, ay, estoy sintiendo demasiado. No, es que en realidad antes te estaba cerrado, no sentías nada, entonces de repente se cae ese velo, ¿no? Se saca el tapón, como si hubiese algo que estaba bloqueando esa clarisintiencia, ¿no? Esa habilidad intrínseca del ser humano. Y cuando se desbloquea eso, es como que de repente empezás a sentir un montón de cosas que antes no sentías y estamos con esto de ahí siento demasiado todo, ¿no? Y incluso hasta si no aprendemos a llevar bien el proceso, nos puede desbordar la situación. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Qué tiene que ver con el lenguaje de luz? Porque también el lenguaje de luz es otro modo de canalizar y se está despertando todas esas como habilidades, se están despertando mucho y se van a despertar aún más en el transcurso de este año. Obviamente no en todos va a ser exactamente igual, no en todos se va a despertar todo, en cada uno se va a despertar lo que se tenga que despertar y incluso, no sé, algunos se despertará la habilidad de dibujar y de canalizar a través del dibujo, a través de la música, a través del cuerpo. Por eso les digo que se escuchen, porque cada uno va a ir despertando lo que sea en coherencia con ustedes si se escuchan. Si no se escuchan y quieren que se despierten habilidades que no es el momento van a estar poniendo el foco en algo que donde no tienen que ponerlo y se van a estar perdiendo de lo que sí tiene que suceder, ¿sí? Entonces, el lenguaje de luz es una frecuencia que a través de las meditaciones, de las sesiones de conexión, que yo muchas veces subo videos de los encuentros presenciales que yo hago, o incluso las sesiones de conexión que hago virtuales, o mismo en sesiones de sanación cuántica con lenguaje de luz, como la del taller que yo enseño de Amanayat Kaye, que es una técnica canalizada a través de mis fractales, a través de 5 fractales míos, de Pléyades, de Sirio, de Orión, de Arturus y de Lira. Les anclo frecuencia de todos estos, de todas estas, justamente de estas frecuencias, de estas vibraciones a través del lenguaje de luz, para que empiecen ustedes a despertar eso que son, a que empiecen a vincularse con distintas frecuencias, a que empiecen a conectarse con lo que son ustedes, ¿sí? Todas esas técnicas que recién les nombré los van a ayudar a que puedan potenciar no solamente en ustedes, si es que es momento de que se les despierte el lenguaje de luz, sino también lo que se deba despertar en ese momento, ¿sí? No tengan miedo a esos procesos, porque siempre van a ser acorde a lo que ustedes están preparados para que suceda. O sea, nunca es más ni menos de lo que corresponda. Entonces, confíen plenamente en que todo está bien, todo está sostenido y su ser, su espíritu, esa parte, esa presencia, esa parte divina que son, ya tienes clarísimo lo que tiene que suceder. Solo la parte humana se tiene que abrir a eso que suceda, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer este vivo como para hablarles un poquito de esto, de qué es el lenguaje de luz y por qué también hay muchas personas que sienten que cuando lo escuchan empiezan como que quieren repetir eso que sale, empiezan como a escucharse y no le pongan mente. Y no ponerle mente es entregarse a, bueno, me entrego hoy en este presente a esta experiencia y a vivir lo que deba vivir, y si eso es
que me quede dormida es me quedo dormida, y si eso es tengo ganas de moverme y de bailar, bailo, o sea, no le pongo mente, ¿sí? Vivo ese proceso de anclaje de energía como mi ser lo necesita. Y eso a veces la mente le da como vergüenza porque dice, ay no, esto estará bien, esto estará mal, me da vergüenza que me miren, que no, entonces todas esas cosas que hace la mente. Por eso siempre les digo que cuando empiezan a hacer meditaciones o sesiones de conexión o cualquier cosa que implique el lenguaje de luz, se entre en esa experiencia porque van a estar anclando energía no solamente a través del mundo cuántico, también a través de la vibración, porque piensen que el lenguaje de luz básicamente son códigos, ¿sí? Es como si fuesen símbolos pero hablados, ¿sí? Entonces todo es código, un símbolo es un código con frecuencia, el lenguaje de luz es un código con frecuencia. Cuando hacemos sesiones con música 432 o los mismos cuencos de cristal también, es frecuencia y esa frecuencia baja códigos de luz. Entonces, cuando estamos en esos procesos vibratorios que vienen a anclar energía a nosotros, en vez de ponerle mente que bloquea esa energía y la quiere entender, ábranse y, bueno, me entrego y que pase lo que mi ser necesite, ¿sí? Se los propongo. Yo lo vivo desde ese lugar, obviamente más allá de lo que yo haga como canal y facilitadora, también me entrego a esos procesos y para seguir evolucionando, ¿no? Porque todos estamos en la misma. Así que nada, a mí me sirve un montón decir, bueno, te dejo en manos de mi ser, mi divinidad, y que esa parte de mí que sabe más que mi parte humana comande todo esto y que llegue a mí lo que hoy necesite. Así que entréguense, suelten el control. Así que bueno, les voy a dejar grabado este video donde les hablo del lenguaje de luz y demás. Aquí lo voy a subir a YouTube también. Y si quedan preguntas, pónganlas en comentarios y las voy a ir respondiendo, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, espero que les sirva y nada, entréguense y disfruten. Nos vemos.